de Jorge Martínez en esta ocasión, como parte de la asignatura de evaluación de hardware y software educativo de la carrera de licenciatura en informática educativa. Le vengo a proponer el tema de la historia de las computadoras. Sabemos que la historia de las computadoras es una historia muy reciente porque hace como 100 años que se comenzó a hablar de la computadora. De hecho, es una historia que avanza a gran velocidad porque cada 6 meses aparece un dispositivo nuevo como un microprocesador y al mismo tiempo aparece un software o programa que lo manipula. Si hablamos de los primeros elementos, máquinas que le ayudaron al hombre a realizar cálculos o a computar, hablemos del ábaco. El ábaco se supone que en la antigüedad la gente lo dibujaba sobre el piso y utilizando piedritas que representaban las unidades de decenas y centenas se auxiliaba para realizar cálculos de manera más rápida. De hecho, en lugares como China y Japón, actualmente todavía se ven en los mercados personas de mayor edad que utilizan el ábaco para realizar cálculos. Como segundo tenemos la pascalina, no tenemos una máquina mecánica, es decir, aquí no hay conexión eléctrica, no hay una batería, no hay ningún tipo de fuente de energía, sino que más bien por medio de engranajes mecánicos se lograba que esta máquina fuera capaz de realizar cálculos de tal manera de que inclusive podía hacer operaciones en numeración hexadecimal. Allá por 1960 la IBM lo ocupaba esta computadora, esta máquina. Y allá por 1645 fue cuando Blaise Pascal creó y presentó su máquina mecánica llamada Pascalina. Luego teníamos el telar de Joseph Jacquard, allá por 1801. De hecho, no se utilizaba para realizar cálculos, sino más bien el uso de las tarjetas perforadas dio una idea de digitalizar la información, ¿verdad? Representando donde había un cero, indicando un orificio y donde no lo existía en la tarjeta perforada, pues podría ser un 1. Entonces así fue como se tomó la idea de la digitalización de la información. Luego otra máquina mecánica tendríamos la máquina de Charles Babbage, que presentó su máquina analítica y diferencial. Esta, además de realizar cálculos, noté que podía imprimir los resultados. Inclusive él ya se imaginaba esta máquina junto con otras conectadas entre sí, trabajando armónicamente, resolviendo problemas. Es decir, el concepto de red, ¿verdad? Ya él, desde aquel tiempo, ya lo veía venir. Las generaciones de computadoras es como se ha dividido lo que es la historia de las computadoras. Una primera generación, pues, allá por la década de los 50, se empezó a hablar de estas máquinas. En un principio utilizaban tubos de vacío y eran programadas con lenguajes de máquina. Una máquina representativa de esta época era la ENIAC, que fue, digamos, la primera computadora electrónica. Si vemos una imagen de la ENIAC, noten que aquí tendríamos una persona trabajando dentro de ella, por acá se ve otra, aquí al fondo hay otras dos. Es decir, era bien complejo, ellos se encargaban de traducir lo que eran los ceros y unos a el lenguaje que actualmente nosotros conocemos, ¿verdad? Los símbolos y letras. La segunda generación se caracterizó por el uso del transistor. Noten cómo se sustituyó la tubos de vacío, que era una especie de focos, por estos elementos electrónicos mucho más pequeños. Eso hizo obviamente que la computadora fuera más pequeña, que la computadora fuera un poco más barata, inclusive empezaron a utilizarse lenguajes de alto nivel, a diferencia de los ceros y unos que hablábamos en la primera generación. En cuanto a la tercera generación, el dispositivo que utilizaron fueron los circuitos integrados. Noten que venían soldados ya en la placa base, lo que dificultaba su actualización de software o de hardware, perdón, de tal manera que así como se compraba la máquina, así pues se tenía que desechar. La característica del circuito integrado en tercera generación, allá por 1964, es que ya empezamos a hablar de los sistemas operativos, se habló del tiempo compartido y otras características que se implementaron con esta. Ahora, en la cuarta generación, nos encontramos lo que era el microprocesador, que es lo que es el dispositivo que actualmente se utiliza en las computadoras, inclusive en los dispositivos móviles como los smartphones, también en las laptops, de hecho,
las tablets, todos esos aún utilizan el microprocesador. Entonces, haciendo una remembranza, primera generación tubos de vacío, segunda generación transistores, tercera generación los circuitos integrados y ahora el microprocesador. Algunos textos hablan sobre una quinta generación, pero esta no es sobre un dispositivo, sino son características, de hecho lo estamos viviendo. Y la quinta generación tiene que ver con el uso y el manejo de la inteligencia artificial, que es lo que actualmente nosotros estamos aprovechando.